Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carmen Vázquez, matrícula 2024-2201, cursando la asignatura de Hacker Ético 1 con el maestro Diógenes Jiménez. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la práctica de laboratorio número 4 del segundo periodo, o el laboratorio 5.1.16, que es acerca de ataques en la ruta. Pues en esta práctica de laboratorio básicamente lo que se hace es un ataque en la ruta, tal cual como su nombre, ataques en la ruta con Ethercap. Se va a utilizar la herramienta Ethercap, que los ataques en la ruta son más o menos los ataques de Man in the Middle. Entonces, pues estos ocurren cuando un atacante se coloca entre dos dispositivos que se están comunicando para interceptar, observar o incluso modificar el tráfico de red. Pues aquí vemos que la dirección IP 10.6.23, es decir, esta es el usuario víctima, será el usuario víctima, la 10.6.13 será el servidor y la 10.6.1 será el atacante. Ya los demás son otros hosts en la red. Entonces, nos vamos aquí, vamos a dividir pantalla. Pues vamos con los objetivos de la práctica. Bueno, en esta práctica de laboratorio se cumplen los siguientes objetivos. Esta cumple con tres partes. Parte uno, iniciar Ethercap y explorar sus funcionalidades. Parte 2, realizar el ataque en ruta, METM, Main in the Middle. Y la parte 3, usar Wireshark para observar el ataque de suplantación de ARP. El escenario de esta, pues, nos habla de que los ataques en ruta son formas muy potentes de robar datos que viajan por una red. Sin el tráfico, sin el cifrado de extremo a extremo, como sucede con muchos datos que viajan en las LAN locales, es fácil capturar información de texto sin cifrar e incluso archivos completos mediante métodos de ataque en ruta. Nota, en ruta está reemplazando a man in the middle o el nombre en el medio como el nombre de ese tipo de ataque, pues el proceso de reemplazo está incompleto. Sin embargo, es posible que aún vea Man in the Middle en muchos lugares, incluidas algunas preguntas sobre nuestros recursos, pues nuestra máquina virtual ya para el curso y las instrucciones. La parte 1, inicie Ethercap y explore sus funcionalidades. Ethercap se usa para realizar ataques en ruta. El objetivo de un ataque en ruta es interceptar el tráfico entre dispositivos para obtener información que puede utilizarse para hacerse pasar por el objetivo o alterar los datos que se transmiten. El atacante se encuentra entre dos hosts en comunicación. En los ataques en ruta, el hacker no necesita comprometer el dispositivo objetivo, sino que solo puede olfatear o rastrear el tráfico que va y viene entre el objetivo y el destino. Ethercap se utiliza como herramienta en ruta y la máquina de ataque está en la misma red IP que la víctima. El paso 1 nos dice, configura un ataque de suplantación de ARP. En ese ataque, utilizará la suplantación de ARP para redirigir el tráfico en la red virtual local a su sistema Kali Linux en 10.6.6.1. La suplantación de ARP se utiliza a menudo para suplantar el enrutador de puerto de enlace predeterminado para capturar todo el tráfico que entra o sale de la red IP local, debido a que su entorno de laboratorio utiliza una red virtual interna. En lugar de falsificar la puerta de enlace predeterminada, utiliza la suplantación de ARP para redirigir el tráfico destinado a un servidor local con la dirección 10.6.6.3. El punto A, salga acá y vamos a abrir la terminal. El punto B nos dice, el host de destino en esta práctica de laboratorio es el dispositivo Linux en 10.6.6.23 para ver la red desde la perspectiva del destino e iniciar el tráfico entre el destino y el servidor. Utilice SSH para iniciar sesión en este host. El nombre de usuario es la user y la contraseña es Cisco 123. El usuario del host 10.6.23 se comunica con el servidor en 10.6.6.13. El atacante en ruta es el punto 1, que es nuestra máquina virtual, interceptará y retransmitirá el tráfico entre hosts. Nota, la contraseña no se muestra en la pantalla. Ok, vamos a hacer el SSH antes de... Ok, entonces vamos a copiar. Si escribe el mensaje, responda yes para continuar. Eh, Cisco. Ok. Si recibe el siguiente mensaje, ok, sí, lo hicimos. El punto C, dado que está creando un ataque en ruta que utiliza la suplantación de ARP, supervisará las asignaciones de ARP en el host de la víctima. El ataque provocará cambios en esas asignaciones. Utilice el comando IP neighbor para ver la caché ARP actual en la computadora de destino. Nota,
el nombre de host es este, puede ser diferente a su entorno Kali. Vamos a ejecutar, bueno, copiar y pegar, y le damos enter, nuestro nombre de usuario. Bueno, quedamos la dirección IP, el cable que está usando, etc. Nota, si estoy utilizando la versión AR, no, aquí nos pregunta cuántas entradas hay en la caché ARP actual. Pues como mínimo habrá uno para la instancia, que es esta. ¿Y cuál es la dirección MAC de la máquina Kali? Es esta. Este ejemplo es el punto de 45. Vamos a ver la de punto 1. La de 1. Punto de 1. Paso 2. Cargue la interfaz gráfica del usuario de Ethercap para comenzar a escanear. Abra una nueva sesión en la terminal desde la barra de menús en Kali, Linux. Considere la terminal SSH que ejecuta la sesión con 10.6.6.23.6. Punto B. Utilice el comando ethercap-h para ver el archivo de ayuda de la aplicación. Vamos a copiar y pegar. Entonces aquí vemos el contenido de ayuda. Es que tienen attack options, certificados, reverse. Okay. ¿Cuántas interfaces de usuario están disponibles para la herramienta Ethercap? ¿Cuáles son las opciones utilizadas para especificar las interfaces de usuario? Hay 4 interfaces disponibles, usuarios disponibles, y las opciones son T, C, D y G. O sea, estas. Punto B. En esta parte usará una interfaz gráfica de usuario para acceder a Ethercap. Inicia la interfaz gráfica de usuario de Ethercap GTKey Plus con el comando ethercap-y. La mayoría de las funciones de Ethercap requieren permisos de root. Ya, estoy con el sudo sudo, entonces vamos a un pass selection y vamos a ver. El punto B nos dice, la interfaz gráfica de Ethercap se abre en una nueva ventana, es decir, esta. Está analizando el tráfico en una red virtual interna. La configuración predeterminada es escanear mediante la interfaz ETH0 o Ether0. Cambia la interfaz de detección a Internal o Bridge Internal, que es la interfaz configurada de la red virtual 10.6.6.0/24, cambiando el valor de la lista desplegable. Vamos a hacer aquí. Y el punto F, haga clic en el icono de la casilla de verificación en la parte superior derecha de la pantalla de Ethercap para continuar. Aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica que se ha iniciado un rastreo unificado. Aquí lo vemos. Aquí habla el internal, el que está escuchando. Los 24 plugins, etc. La parte 2 dice realizar el ataque en ruta o menú de Paso 1. Seleccionar los dispositivos de destino. En la ventana de la interfaz de Ethercap, abra la ventana Host List haciendo clic en el menú de Ethercap, icono de 3 puntos, es decir, seleccione la entrada Host y luego Host List, haga clic en el icono Scan for Host, la lupa, en la parte superior izquierda de la barra de menús para buscar hosts vecinos. Aparece una lista de los hosts detectados en la red 10.6.6.0/24 en la ventana Host List o lista de hosts. Vamos a Host, luego Host List y le damos a la lupita para que comience a buscar los hosts que tenemos disponibles. En mi caso son 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hosts descubrieron? En mi caso son 6. Al menos una de las direcciones MAC debe resultar familiar. Punto B. Defina los dispositivos de origen y destino del ataque. Para ello, haga clic en la dirección IP 10.6.6.23 en la ventana para resaltar el host de usuario de destino. Haga clic en el botón Add Target 1 en la parte inferior de la ventana host list. Esto define el host del usuario como usuario como target 1 o objetivo 1. Haga clic en la dirección IP del servidor web de destino 10.6.13, esta es directa, y le vamos a dar a target 2 en la parte de la ventana inferior del host. Y aquí se ven, no se van agregando. Nos dice cualquier dirección IP o MAC especificada como target 1 tendrá todo su tráfico desviado a través de la computadora atacante
que ejecuta Ethercap. En esta práctica de laboratorio, la computadora atacante es la máquina Kali Linux en 10.6.6.1. Todas las demás computadoras de la subred, excepto los destinos, se comunicarán normalmente. El punto B nos dice, haga clic en el icono de menú de mirror, en la barra de menús, el primer icono circular, el menú de mirror menu, seleccione ARP Portioning, es este. En el menú desplegable, verifique que Snip Remote Connection o rastrear conexiones remotas está seleccionado. Está seleccionado. Ok. El punto B nos dice, se inicia la explotación Men in the Mirror. Si la detección no inicia inmediatamente, haga clic en la opción Start a la izquierda del menú superior, pero ya inició, I guess. Ya comenzó con su rastreo. Vamos con el paso 2, que nos dice realizar el ataque de suplantación de ARP. Regrese a la ventana de la terminal que ejecuta la sesión SSH. Es esta. Con el host del usuario de destino 10.6.6.23. Repita el PIN a 10.6.6.13. Nos vamos acá, copiamos y pegamos. Y damos Enter. El punto menos dice utiliza el comando ipneighbor para ver la tabla ARP en 10.6.6.23. Nuevamente, pues teniendo en cuenta la dirección MAC enumerada para 10.6.13. Vamos a hacer un ipneighbor. La punto 13 es la web pared. Sí. O sea, es la misma que estuvo registrada anteriormente. Pero ahora es igual a la de la 6.6.1, que es la máquina que está ejecutando Ethercap. ¿Qué tiene de extraño? Que se supone que las direcciones MAC son únicas a nivel global, por lo que es extraño que dos dispositivos tengan la misma dirección MAC. ¿Cuál es el efecto de este cambio? Pues los paquetes que se envían a la LAN a 10.6.6.13 serán recibidos tanto por el host previsto como por el atacante de la máquina virtual. Pues el punto C nos dice, si la interfaz gráfica de usuario de Ethercap deja activa la conexión SSH de 10.6.6.23. Aquí. La parte 3. Usar Wireshark para observar el ataque de suplantación de ARP. Paso 1. Seleccionar los dispositivos de destino y realizar el ataque Man in the Mirror con la CLI. En este paso, usar la interfaz de línea de comandos en Ethercap para realizar la suplantación de ARP y escribir un archivo, .pk, que se puede abrir en Wireshark. Consulte la información desde ayuda de Ethercap para interpretar las opciones utilizadas en los comandos. El punto de análisis se regrese a la sesión de la terminal conectada mediante SSH a 10.6.6.23, haga ping a las direcciones IP 10.6.6.11 y 10.6.6.13. Y que la .11 es otro host en la LAN, que verificaremos no será afectado por el ataque. Luego, utilizar el comando ipneighbor para encontrar las direcciones MAC asociadas con las direcciones IP de los dos sistemas. Copiar, hacer el ping, pass selection. Y ahora hacemos el mismo con el punto 3. Ahora el ipneighbor. Pide, bueno, aquí vemos que ya la punto 11 se agregó. Entonces, aquí nos dice complete la siguiente tabla. Que pues es la dirección IP, que nos dice que la 10.6.1 es atacante, tiene como rol de atacante. Y la punto 11 es el espectador, la punto 3 el objetivo 2 o el servidor, y la punto 23 el objetivo o el usuario. Nota, nos dice, para encontrar la MAC de 10.6.6.23, vaya a la terminal de la sesión SSH e ingrese el comando IP address. Determina la dirección MAC de la interfaz que se direcciona a la red 10.6.24. Entonces, la dirección MAC de la red 10.6.6.23 es esta. Entonces, a esa
es que se direcciona la red, o sea, es la dirección MAC de la interfaz que se direcciona a la 10.6.6.1.0, perdón, /24. El punto B nos dice, el comando ethercap-t ejecuta ethercap en modo texto, en lugar de utilizar interfaz gráfica de usuario. La sintaxis para iniciar ethercap y especificar los destinos es sudo ethercap, opciones, etc. Abra una nueva ventana de terminal según sea necesario. Use la página manual de ethercap y complete la siguiente tabla. Que básicamente, pues, esto ya lo hicimos. Entonces, aquí vamos a completar la siguiente tabla, pues, opciones y valores, el guión T, utilizar la interfaz de solo texto, guión Q, ejecutar el comando en modo silencioso para simplificar la salida, guión I, especificar la interfaz de red de rastreo o ataque, el 2 guión, write, escribir paquetes en un archivo .pcap que se puede abrir en Wireshark y especificar el nombre de archivo, el menú de miro ARP, es realizar el ataque en menú de miro de envenenamiento por ARP, el target 1, la dirección IP del host de usuario de destino, y el target 2, la dirección IP del servidor de destino. El punto C, en una ventana de terminal ingrese el comando de la siguiente manera para guardar el archivo .pcap en el directorio de trabajo actual. Eso es básicamente lo que se nos pidió aquí. Entonces, vamos a abrir una nueva ventana de la terminal y vamos a copiar aquí. Copiamos y pegamos y le damos Enter. Vamos a que ven cómo diseño y tal. Nos dice que cuando se inicie Ethercap recibirá un resultado similar al que se muestra, es decir, tal cual así. Como lo vimos en la interfaz gráfica cuando salió aquí. Están los plugins, el foto que está escuchando, la dirección MAC, etcétera. Los protocolos, los puertos que están monitoreando, etcétera. El grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 recordamos que fue la .23, el grupo 2 la .13. Nos dice, regresa a la sesión de la terminal SSH en 10.6.23, haga ping a las dos direcciones IP, 10.11 y .13 nuevamente, y utilizar el comando IP neighbor para ver las direcciones IP, las MAC asociadas, perdón. Entonces, vamos a hacer ping otra vez a la .11 y ahora a la .3. Y ahora un IP neighbor. Entonces, aquí vemos que las direcciones MAC cambiaron. MAC de la .11 cambió. Entonces nos pregunta, ¿las direcciones MAC asociadas con las direcciones IP son las mismas que registro en el subpaso A? No. 10.13 tiene tiene la misma dirección MAC que la 10.6.1. La .11, para la .11 no se modifica porque no son objetivos del ataque. Si la sesión de la terminal SSH que está conectada a la 10.6.6.23 y vuelve a la sesión de la terminal que ejecuta Ethercap en el modo texto. Ingrese Q para salir de Ethercap. El nombre aquí. Entonces, en esta vamos a ejecutar Q para salir. En el paso 2 nos dice, abra Wireshark para abrir el archivo .pcap guardado. En este paso examinará el archivo .pcap que creó Ethercap. A. Revise las direcciones MAC que registré en el paso 1C. La dirección MAC para 10.6.23 se puede encontrar en la salida de la interfaz de texto de Ethercap en el grupo de objetivo 1. ¿Qué sucede a las direcciones MAC de estos tres sistemas? Pues la .23 es un usuario objetivo, la .1 el atacante, que tiene la misma dirección MAC, y la dirección MAC para la .11 es espectador. Sigue siendo la misma porque no es el objetivo del ataque. Vamos a abrir Wireshark y el archivo .pcap y le damos Enter. El punto C nos dice, la computadora del ataque Ethercap primero difunde solicitudes ARP para obtener las direcciones MAC reales para ver los dos hosts de destino, la .23 y la .11. La máquina atacante comienza a enviar respuestas ARP a ambos hosts de destino utilizando su propia MAC para ambas direcciones IP. Esto hace que los dos hosts de destino dirijan las tramas de Ethernet de la computadora del atacante, lo que permite recopilar datos como un atacante en ruta. ¿Por qué la computadora que ejecuta el ataque de Ethercap debe ser ubicada en la misma red IP del objetivo? Porque el protocolo ARP utiliza difusiones de capa 2 para obtener la MAC de destino asociada con la dirección IP de destino. Las difusiones y la información ARP de capa 2 no se reenvían más allá de la red local. Entonces aquí podemos ver
que el atacante envía respuestas ARP repetidamente, es decir, que son falsas. Ambos dispositivos comienzan a enviar tráfico al atacante y el atacante actúa como intermediario entre las dos máquinas. Como reflexión, nos dice, mira el archivo man in the middle saver.pcap en Wireshark. Tenga en cuenta que el host atacante envía respuestas ARP a los dos objetivos varias veces durante la sesión de captura. Explique. Las entradas de la tabla ARP caducan de las tablas ARP locales después de un periodo de tiempo preestablecido. El envío repetido de actualizaciones de ARP mantiene las entradas falsificadas. Además, si otro host realiza una solicitud ARP a uno de los hosts de destinos, el host responderá con su dirección MAC real. Esto no es un problema a menos que los hosts de destino soliciten las direcciones MAC de los demás. Por lo tanto, para garantizar que esa explotación continúe sin interrupciones hasta que finalice, Ethercap se asegura de que las direcciones falsificadas permanecen en las cachés ARP de los objetivos, enviando numerosos mensajes de respuestas ARP con información falsa. Y ya para culminar sería decir que si no, cómo funcionan vuestros ataques made in the middle, utilizando la segmentación ARP. Pues dentro del laboratorio pude ver que un atacante dentro de la misma red puede engañar a los dispositivos redirigiendo el tráfico y que se captura la información sensible. Pues también se pudo comprobar que las herramientas como lo son Ethercap y Wireshark, que ya previamente hemos utilizado Wireshark, pues permiten realizar y analizar este tipo de ataques. Pues por esta misma razón también entiendo que es importante que se utilicen protocolos seguros como lo son el SSH, el HTTPS y lo del cifrado extremo, ya que pues nos ayudan a proteger la información incluso si el tráfico se ve interceptado. Entonces ya para culminar vamos a hacer un ping. Bueno, antes del ping hay que hacer un date viernes, viernes 6 de marzo, un date, perdón, date no, time 4 y 8. Y un pin hacia la máquina virtual y vamos a ver aquí, vamos a realizar un pin hacia mi máquina host. Y ya eso sería todo por mi parte.